Buenos días, hermanos. Ya estamos comenzando nuestro tiempo de adoración y estamos como iglesia uniéndonos a este tiempo de oración por un nuevo lugar. Estamos confiando en la gracia del Señor, que Él nos concederá este lugar para seguir creciendo, seguir avanzando en su reino, y que también muchas personas sigan conociendo lo grandioso y maravilloso que es nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Señor, en esta mañana estamos muy agradecidos porque tu iglesia, Señor, tu iglesia bíblica GESET está contenta, Señor, gozosa de dar este paso de fe. Pero también confiamos que tú eres bueno, Señor, y que nos concederás la oportunidad de tener un lugar en donde reunirnos, un lugar donde crecer, un lugar en el cual queremos ver, Señor, tu gloria resplandecer, y también que tú nos guías, Señor, a alcanzar al perdido. Gracias, Dios, por tu bondad, gracias por este tiempo y gracias porque conocemos que esta es tu voluntad, Señor. No tenemos duda de ello. Sin embargo, deseamos, Señor, que tú nos des sabiduría para elegir el lugar adecuado. Danos, Señor, todos los recursos necesarios para que esto sea posible. Y que, Señor, esta situación que atraviesa nuestra ciudad en estos momentos con respecto a la pandemia, nosotros también podamos ser personas que llevan tu palabra de reconciliación, personas de paz. Señor, te ruego por ello. Te ruego porque cada uno de nosotros siga con este deseo de avanzar tu reino. En Cristo Jesús yo te lo suplico. Amén. Mis hermanos, cantemos con gozo al Señor en este tiempo. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Vamos a alabar al Señor esta mañana y a decirle: Señor, te vengo a decir que te amo, Señor, que te quiero adorar, Señor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te alabo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te alabo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te alabo, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te alabo, Señor, con el corazón. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable
pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, a tus pies, a tus pies. Pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, con todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies, a tus pies, a tus pies. Señor, te damos muchas gracias, Dios, porque en todo momento vemos tu mano en nuestras vidas, vemos tu amor, tu fidelidad, Padre Santo. Y Señor, queremos aprender más de tu palabra, queremos saber más de ti, queremos interesarnos más en ti, Señor, porque tú eres ese gran Rey que está con nosotros y que viene pronto, Señor. Y queremos conocer más de ti, Señor, para deleitarnos en tu presencia, deleitarnos en tu palabra, Señor, deleitarnos en ti y poder manifestarlo con todos los demás, Padre Santo. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Hay un gran Rey entre nosotros, que todos lo reciban hoy. Habitará en la alabanza,
habrá perdón y gracia alrededor. Toda carga desvanece en su presencia y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Gloria y honor dad al Cordero, digno es el que ya venció, se levantó de entre los muertos, vivo está y la tumba derrotó. Toda honra pertenece a Él por siempre, y la muerte conquistó con su poder. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. No tardará, Él viene pronto, nuestro dolor se llevará a nuestro hogar, regresaremos, su rostro al fin podremos contemplar. Toda carga desvanece en su presencia y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Toda honra pertenece a ti por siempre, Santo, Santo, por la eternidad. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey, oh Jesús, Rey sobre todo Rey, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo hubiésemos reaccionado tú y yo al ver que han ido por Jesús de noche con palos y espadas? ¿De qué manera hubiésemos reaccionado? ¿Hubiésemos reaccionado como aquellos discípulos que se escondieron, o hubiésemos reaccionado como aquellos discípulos que buscaban ver qué estaba pasando con Jesús y que demostraba su valentía? No lo sé, pero la verdad es que este relato nos recuerda la parte en que Jesús fue traicionado por aquellos líderes religiosos porque no podían ver quién era Él. No podían reconocer que Él era el Hijo de Dios, pero también aquellos que habían reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, también lo abandonaron. ¿Quién de nosotros tiene los suficientes créditos para llevar a un juicio al Hijo de Dios? ¿Quién de nosotros es capaz de sentenciar a muerte al Hijo de Dios?
Hoy debemos de inclinar nuestro rostro y de suplicar que Dios abra nuestro corazón al ver el sufrimiento de nuestro Señor, al ver lo que las personas hicieron en ese momento y que tú y yo seguramente hubiésemos reaccionado de la misma manera. Amado Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, te buscamos en esta mañana porque anhelamos que tú seas enseñándonos, que tú dirijas nuestra mente y corazón a tu verdad. Que nosotros podamos ver con profundidad, Señor, y que podamos entender con respeto y admiración la obra de Jesucristo. Es un tiempo, Señor, que necesitamos que tú guíes. Por eso, Señor, buscamos tu rostro. Y gracias, Dios, por esta mañana en que tú nos permites recordar la manera en que tú nos has reconciliado contigo. Gracias por Jesucristo, porque en su nombre oramos. Amén. Las mentiras contra el Hijo de Dios. Marcos 14, versículos 53 al 59. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaba en el testimonio. Estamos aquí dentro de un relato que tiene costumbre Marcos de hacer una referencia principal, después hace una pausa para hablar de un contexto y vuelve a retomar la parte en la que comenzó. Es lo que conocemos como el uso del sándwich dentro del relato de Marcos. Pero aquí vamos a entender que hay una situación que se está dando y se está dando dentro de la casa del sumo sacerdote. Si alguien iba a ser juzgado, especialmente si iba a ser juzgado para ser sentenciado a muerte, tenía que ser dentro del lugar o del salón donde se reunía el Sanedrín, aquellos 71 miembros del Sanedrín, y que había sido conformado por todos estos líderes que han sido mencionados en este versículo 53. Pero nosotros estamos viendo que fueron a la casa de aquel sumo sacerdote. Jesús ha sido llevado frente a aquel sumo sacerdote para que él deliberara el juicio, para que él liberara la sentencia y para que de esta manera pudieran ir con los romanos y decirle a los romanos lo que estaba tratando de hacer Jesús y sean los romanos matando a Jesús. Pero, ¿qué está sucediendo en este tiempo? ¿Qué está sucediendo en este relato? ¿Qué estará pasando por la mente de Jesús? ¿Qué estará pasando por la mente de sus discípulos? Seguramente eran alrededor de las 3 de la mañana y ellos ya habían dado una sentencia. El sumo sacerdote ya había dado una sentencia. Caifás había dicho que uno tenía que morir para que no hubiera alboroto de todo el pueblo. Lo hemos estado hablando en predicaciones pasadas y estamos entendiendo que todos estos líderes religiosos se han vuelto contra Jesús, se han vuelto contra las enseñanzas de Jesús y buscaban ocasión para matar a Jesús. Y sus discípulos caminaban con Jesús. Jesús quería que sus discípulos estuvieran con él, pero él ya había predicho que todos se iban a dispersar.
Pero había alguien que se resistía, alguien que se llama Pedro. En el versículo 54, Marcos nos hace este contraste con el noble silencio del Hijo de Dios y con las cobardes negaciones de Pedro. Jesús calla, pero se mantiene fiel a la voluntad del Padre. Pedro se ve valiente y está tratando de acercarse y de estar viendo qué está sucediendo con Jesús. Pero al final termina siendo infiel. Entonces, no solo aclara de que Pedro seguía a Jesús de lejos, sino que tenía temor y tenía vergüenzas. Él estaba también sentado con aquellos alguaciles. Este es el discípulo que en muchas ocasiones dijo que daría la vida por Cristo y al parecer lo está demostrando, pero al mismo tiempo se estaba identificando con aquellos que golpeaban a Jesús. Hay algo que vamos a estudiar la siguiente semana y que vamos a aprender en la siguiente semana con respecto a esta actitud de Pedro. Pero, ¿cuál hubiese sido nuestra actitud como discípulos de Jesús? La Escritura también nos recuerda que no solamente era Pedro, sino que había otro discípulo que hizo entrar a Pedro a este patio. ¿Y dónde se fue a sentar Pedro? Pedro se fue a sentar ahí con los alguaciles, aquellos que estaban preparados para llevar a muerte al Hijo de Dios. Y el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y seguramente estaba cerca para saber qué iba a pasar con Jesús. Y no nos menciona qué discípulo fue. Pero lo que sí nos hace ver a ti y a mí que esta es una evidencia de que nosotros a veces nos esforzamos y damos todo de nosotros para ser fieles al Señor, pero fracasamos. Porque nos avergonzamos de Cristo y nos avergonzamos de su iglesia. No queremos que continúe su plan del Señor en nuestras vidas. No queremos ser transformados, no queremos ser cambiados. Queremos mantenernos haciendo algunas cosas que aparentemente se vean buenas y que demuestren nuestra valentía y nuestra aparente fidelidad. Pero la verdad es que nuestros esfuerzos nos van a llevar al fracaso. Nos llevan lejos de lo que el Señor significa para nosotros. Es por eso que es en el poder del Espíritu Santo que tú y yo somos guiados a ser fieles al Señor. El Espíritu Santo está obrando en ti y en mí. En esta mañana está obrando a través de su palabra. Por eso tú y yo deberíamos de ser respetuosos con este tiempo. Y dejar que el Espíritu transforme nuestra mente, renueve nuestra mente conforme a la Escritura. Después de que Marcos nos habla de la actitud de este discípulo, que nos recuerda nuestra actitud como discípulos, sigue con el juicio que se está llevando a cabo dentro de las puertas de la casa de este sumo sacerdote. Marcos, desde el versículo 55 al 59, nos dice que estaban los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Ellos ya habían dado su sentencia. Jesús ya había sido sentenciado a muerte. Y solamente estaban buscando un pretexto para llevar a Jesús ante los romanos y que sean ellos quienes se encarguen de matar a Jesús, para ellos lavarse las manos, para demostrar su aparente sumisión al gobierno romano y también su aparente piedad.
Ya había empezado todo este juicio, ya todos estaban escuchando aquellos testimonios que se estaban dando, pero todos eran un falso testimonio. El sumo sacerdote junto a los sacerdotes, fariseos y escribas tenían que juzgar a cualquier persona en base a la ley de Dios. Y se supone que es al entendimiento de lo que han comprendido de la palabra del Señor es que iban a dar una sentencia. Pero no hallaban, ellos ya habían dado esa sentencia sin tomar en cuenta la ley de Dios. Para ellos tomar la ley de Dios era solamente un pretexto para sus propósitos. ¿Cuántas veces nosotros no actuamos de esa manera? Pero hay algo que nosotros vemos aquí, que Jesús tomó nuestro lugar. Jesús ha tomado nuestro lugar. Esto debería de resonar en nuestros corazones. Jesús está tomando el lugar que a ti y a mí nos pertenecían para ser juzgados conforme a la ley de Dios. Si nosotros hubiésemos sido juzgados en ese momento por la ley divina, todos nosotros hubiésemos sido sentenciados. Somos reos de muerte, así nos dice la Escritura. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él es inocente. Y lo vemos claramente a través de este relato. Muchas personas vivieron este juicio. Muchas personas dieron testimonio de este relato y sabían que Jesús era inocente. Jesús, el Hijo de Dios, era inocente. Él estaba en una simulación de juicio. Todos hablaban falsedad de Jesús y no tenían nada que decir. Y el falso testimonio, según la ley, ordena en Éxodo 20:16 que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y esto tenía una sentencia. Esa es la palabra del Señor. Y si se probaba que alguien había testificado falsamente contra otro, se le aplicaba la pena que ameritaba el delito de la cual acusó. Haréis con él como él pensó hacer a su hermano, según Deuteronomio 19:16-19. Qué interesante. O sea, ellos estaban buscando que Jesús fuera muerto. Y si ellos daban un falso testimonio, según la ley de Dios, ellos merecían la muerte porque habían hallado falso testimonio de sus bocas. Pero ¿te das cuenta? Todos los líderes religiosos y todos los que estaban escuchando en ese momento no se estaban fijando en esta situación, en esta parte de la ley de Dios. Ellos habían abandonado al Señor y estaban siguiendo su carnalidad. Marcos 14:56 nos dice que no coincidían esos falsos testimonios. Entonces ellos deberían de haber enjuiciado a estos falsos hombres y llevarlos a la muerte. Sin embargo, el juicio continuaba. Y por último, en los versículos 58 al 59, vemos que querían querían decir de Jesús otro falso testimonio, dando esta idea de que él iba a destruir el templo, que él estaba tratando de destruir el lugar de adoración. Pero nosotros recordamos en todo este relato, y Marcos nos recuerda con todo lo que vemos en su testimonio en este evangelio, es que el celo del Señor hizo que volcaran aquellas mesas que habían metido dentro del templo, porque ya todo se había vuelto un negocio y estaban profanando el lugar de adoración. Y Marcos dice que se decía de él: miren el celo del Señor. El celo por la casa del Señor me consume. Y Marcos
sabe bien que esto es lo que se había dado y muchas personas podían dar este testimonio de que Jesús no quería destruir el templo, Jesús quería restaurar la adoración. Destruir el templo era algo muy grave y se consideraba una pena muy fuerte contra a todas aquellas personas que hacían algún acto contra algún lugar algún lugar religioso, un lugar de adoración. Pero, como vimos, no era un testimonio suficiente. Y aquí las profecías del Hijo de Dios están culminando en este momento, en este relato. Nos recuerda que todas aquellas profecías que hablaban acerca del Mesías Redentor, aquel que pagaría por nuestra libertad, se están cumpliendo en la persona de Jesús. Entonces todo nos habla de que aquí se están culminando aquellos anuncios de los profetas en el Antiguo Testamento y están apuntando hacia Jesús. Todo era una cuestión de que pusiéramos atención, pero lo que había era un problema en el corazón. Y el problema en el corazón es el pecado, que nubla nuestro entendimiento aún de las cosas religiosas, que aparentemente parecen buenas, pero tienen un trasfondo pecaminoso y que nos apartan realmente de deleitarnos de Dios, en Dios. La sentencia ya se había dado y buscaban algún pretexto para que Jesús muriera. Pero tú y yo, según Romanos capítulo 5, versículo 12, merecíamos esa muerte. Todos merecemos morir. No solo por no portarnos bien o por hacer cosas malas, principalmente por ignorar a Dios, por no temerlo. Nosotros merecíamos ese juicio por no amarle. Merecíamos ese juicio por no creerle y merecíamos la sentencia de muerte por no deleitarnos en Él. Pero el Hijo de Dios tomó nuestro lugar. Cuando alguien miente de algo acerca de nosotros, no solo queremos que digan la verdad, sino que haya un castigo. Pero Jesús tenía una visión diferente. El Hijo de Dios no abrió su boca. Marcos, versículos 60 y 61 nos dicen el silencio del Hijo de Dios. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Qué interesante lo que está sucediendo en estos dos versículos. Marcos está resaltando y este es el contraste abismal de todo lo que está sucediendo. Todos están haciendo alboroto, todos están hablando, todos están gritando en contra de Jesús, pero Jesús guardaba silencio. Y fue el silencio más incómodo dentro de aquel juicio. Lo interesante es que a pesar de que todos esos testimonios no concordaban, el juicio continuaba. De hecho, si ellos detectaban que todo lo que habían dicho era una mentira, el juicio se desestimaba. Pero ellos continuaban con este juicio. Y había varios miembros del Sanedrín presentes, esperando de que hubiera algo, por lo menos algo aparente que pudiera darles ese pretexto para matar al Hijo de Dios. Y aunque nosotros vemos este ruido, esta sentencia y todo este alboroto, Marcos relata y exalta entre todas sus palabras que Jesús guardaba silencio.
Roma no le había dado el poder al Sanedrín de ejercer una ejecución. Como mínimo deberían de haber disciplinado a aquellos falsos testigos. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque se sigue cumpliendo la escritura en Jesús. Ve a Isaías capítulo 53, versículo 7, nos dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estas son las palabras que nos recuerdan que esto es lo que iba a pasar con el Mesías, con aquel que es el ungido del Señor. Y Isaías nos presenta a Jesús como el Cordero. Y recuerda que se necesitaba el sacrificio de un Cordero sin defecto para que su inocencia fuera pasada a la persona que tenía la culpa, y la culpa de aquella persona fuera pasada a aquel Cordero, y que iba a ser muerto, porque esa era la sentencia de haber pecado contra Dios. Y Marcos e Isaías nos recuerdan que Jesús es presentado como aquel Cordero que no dijo nada. Se cumplió lo que dice el Salmo 38, 13 al 15, que dice: mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Jesús confiaba en la voluntad del Padre. Jesús tenía la autoridad y la verdad para poder reprender a todas estas personas, para decir algo contra estas personas. Él conocía no solamente que estos hechos eran una mentira, sino que conocía sus corazones y conocía sus vidas y podía desenmascarar a todas esas personas. Y todos ellos hubiesen sido sentenciados a muerte, según la ley. Pero Él guardó silencio. Él enmudeció porque confiaba en la voluntad de su Padre. Él podía destruir a todos a su alrededor, pero su silencio causó asombro. Su silencio causó incomodidad. Marcos 15:5 aún nos dice que Jesús no abría su boca y Pilato se maravillaba. Tú y yo también debemos de ser asombrados porque nuestro Señor, aquel inocente, tomó nuestro lugar y no abrió su boca. No dijo: los culpables son ellos, son ustedes. Él recibió todo lo que nosotros merecíamos recibir. Hay algunos indicios que hablan de que el sumo sacerdote ni ningún sacerdote podía incitar a que cualquiera asumiera culpa. Pero aún así, si esto es real, el sumo sacerdote está insistiendo e insistiendo de que Jesús asuma la culpa. ¿Qué respondes tú? ¿Qué dices tú acerca de esto? Contesta, di algo. Todos ellos ya estaban desesperados. Y el hecho asombroso de que Jesús no abriera su boca había hecho que todos empezaran a entrar en crisis. Pero Jesús tiene una meta mayor que ser victorioso o conocido en el reino terrenal. Su misión es agradar al Padre y terminar con su obra, y que el reino celestial sea establecido en este mundo. Isaías 53:11 nos dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús está satisfecho por haber soportado toda esa aflicción en esta tierra, por todos los mentirosos y por la ira justa del Padre.
Jesús está satisfecho por haber soportado. ¿Por qué? Porque eso es lo que agradó al Señor, a nuestro Dios. Él es el Cordero perfecto. La satisfacción del Hijo de Dios es agradar a su Padre, que su sacrificio sea perfecto, que Él nos ha dado justicia. Nosotros somos vistos ante el Señor, ante nuestro Dios, como personas que nunca han pecado y como si siempre hubiésemos obedecido para deleitarnos en nuestro Dios y tener esta adopción para disfrutar la relación Padre e Hijo. Esta es su satisfacción. Este es el gozo de nuestro Señor. Ver que tú y yo hemos procedido al arrepentimiento y que hemos venido a reconocer quién es Él. Y que Él nos ha lavado completamente de nuestra maldad. Pero ¿qué tiene que ver este poderoso silencio del Hijo de Dios con cada uno de nosotros, con todos los creyentes? Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos 21 en adelante: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto es lo que tiene que ver con los hijos de Dios. Este silencio tiene algo de ejemplo para nosotros, que nosotros debemos de aplicar en nuestras vidas. Fuimos llamados no a una ética meramente moral, sino a una ética del reino de Dios, una ética que vivió el Hijo de Dios, donde Él cuida de nuestras almas, pero también es quien vigila y guarda de nuestras vidas. Nosotros podemos entender y ver este pasaje que habla de la justicia, y no se trata solamente de hacer lo correcto, sino de que nosotros tenemos la oportunidad en nuestro alrededor, con aquellas personas con las que nos relacionamos, tenemos la oportunidad de mostrar la justicia del Señor, de hacer lo correcto. Y si vas a este contexto de la primera carta de Pedro capítulo 2, te vas a dar cuenta que está hablando de todo el ámbito de nuestra vida. Y necesitamos el cuidado, el amor y la dirección del pastor y obispo para seguir sus pisadas y poder soportar todas aquellas situaciones difíciles que atraviesan nuestra alma, y aún incluso para encomendar a aquel que juzga justamente todas nuestras causas, todas aquellas injusticias que a veces recibimos. Mis hermanos, son en las aflicciones, son en aquellas pruebas que vienen a nuestra vida donde será evidente el cuidado, el amor y la protección de nuestro Salvador. Porque es en su muerte y resurrección que ninguna acusación de nosotros es válida. La sentencia contra el Hijo de Dios. Marcos 14, versículo 61 en adelante. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. La pregunta del sumo sacerdote ahora se dirige de manera clara y específica. Recuerda que ellos ya estaban desesperados y la única manera de condenar a Jesús era buscando la manera de que él reconociera algo.
algo que estuviera mal. Pero aún incluso las palabras de Jesús, aunque fueron la verdad, no estaban mal. Y algo que nosotros tenemos que ver es que lo que Marcos está mostrándonos aquí es que se relaciona con todo lo que Jesús ha dicho en capítulos anteriores. En el capítulo 1, versículo 11, Marcos 8, 29 y en el 9, 7, que Jesús en repetidas ocasiones afirmó ser el Hijo de Dios, el ungido del Señor, el Mesías. Él es el Cristo. Y se le dijo y se le preguntó a Pedro y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se escuchó cuando estaba en la transfiguración y estaban escuchando que el Padre estaba hablando y él dijo, Él es mi Hijo en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco, en el cual me deleito. Jesús no se había hecho a la idea de que era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él no tenía la idea. Él era el Hijo de Dios. El Padre Celestial lo dijo, lo afirmaron los actos mismos de Jesús y su eterna persona. El sumo sacerdote lanzó esta pregunta y le dijo, ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres aquel Redentor? Lo habían escuchado y Jesús lo había afirmado. Y todo el mundo podía ver que en él era algo diferente. No solamente estaba haciendo actos maravillosos, sino que su enseñanza era perfecta. Y el sumo sacerdote quería escuchar de Jesús estas palabras y Jesús no titubeó. Jesús no titubeó al hablar de su persona. Se le preguntó que si era el Hijo del bendito, que era la misma manera de dirigirse a Dios. Y lo que nosotros vemos aquí es que hablan acerca de una blasfemia. El sumo sacerdote dijo que esto era una blasfemia, lo que escuchó de la boca de Jesús decir que Él era el Mesías. Y no solamente eso, que Él era el Hijo de Dios, que iba a estar a la diestra del poder del Señor. Y no solamente eso, sino que iba a volver, que iba a juzgar. Levítico capítulo 24 nos habla acerca de la blasfemia y cuál es la condena con respecto a la blasfemia contra el Señor. Pero la idea de la blasfemia es que tenía que maldecir el nombre de Dios. Tenía que maldecir como lo hizo aquel muchacho en Levítico 24, que maldijo, señaló a Dios y menospreció a Dios. Lo tomó como poca cosa. ¿Qué esperanza tenemos tú y yo al menospreciar a Dios? Al decir que es poca cosa, al pensar que es poca cosa lo que Él está haciendo, al menospreciar su voluntad, al señalar y echarle la culpa. ¿Qué esperanza tenemos tú y yo de vida? A lo mejor no lo hemos hecho de manera directa, pero indirectamente lo hemos hecho. Y tú y yo somos reos de muerte, pero estamos vivos por la misericordia de Dios, por la gracia que hay en Cristo Jesús. Hoy la humanidad tiene la oportunidad. Tú y yo tenemos la oportunidad de venir y reconocer nuestra maldad, de arrepentirnos y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es aquel que tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. Él no negó, Jesús no negó decir que era el Mesías, que era el Cristo, que era el ungido. Él no renegó de decir que era el Hijo de Dios. Jesús no dijo nada malo. Jesús no maldijo el nombre de Dios. Sin embargo, lo que estamos viendo en la actitud de aquel sumo sacerdote es rasgar sus vestiduras y gritar que era una blasfemia. Ese era lo correcto. Él estaba haciendo lo correcto. El sumo sacerdote hizo lo correcto si eso hubiese hecho, si hubiese sido eso una blasfemia. Pero el problema es que no fue una blasfemia. Aún incluso el sumo sacerdote y los demás sacerdotes se consideraban hijos de Dios.
Y esto no era equivocado, pero lo que está sucediendo aquí en el corazón de este sumo sacerdote va más allá, porque si Jesús está afirmando esto y está diciendo estas cosas, Jesús tenía que ser investigado. Pero ¿qué dice el sumo sacerdote? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Se supone que ya después de haber sido expuesto el caso y de no hallar ninguna culpa, el caso debería de haber sido desestimado. Sin embargo, ellos seguían insistiendo para matar a Jesús. Ellos querían a toda costa matar a Jesús. Antes de que amaneciera, ellos querían llevar el caso a las autoridades romanas, y para que a mediodía Jesús hubiese sido muerto y no hubiese tanto alboroto, porque todos tenían que prepararse para el día de reposo. Y ellos tenían que buscar la manera de justificar la muerte de Jesús. Y seguramente ellos querían exponer a Jesús como un agitador político religioso, para que así tuvieran también motivos los romanos de matarle, porque querían llevar a Jesús y decir: mira, Él te quiere quitar el puesto, Él se quiere rebelar contra ti, Él está buscando hacer una revuelta. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no abrió su boca, y cuando abrió su boca dijo la verdad. ¿Cómo podía este maestro advenedizo de Galilea pensar que podía venir en las nubes del cielo? ¿Por qué llegó a tal cosa? Porque Él es el Hijo de Dios, y aplicó a sí mismo lo que dice el Salmo 110:1, cuando menciona: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate al lado del poder de Dios, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y afirmó lo que dice la profecía de Daniel 7:13: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de Él. Lo que Jesús estaba haciendo es que ustedes ahorita me están juzgando. Todos los que me están juzgando un día reconocerán que yo soy el Mesías, y ustedes me verán exaltado. Y hablaba de su resurrección, y en el lugar más alto, de más alto honor y de autoridad, el Señor iba a estar, y vendría en las nubes para juzgar. Y entonces será inconfundiblemente claro que el Hijo de Dios es el Señor Jesucristo, que Él es el Mesías. Toda la gente estaba alborotada, y todo lo que estaba pasando en este momento es que todos querían matar a Jesús, todos querían desquitarse con Jesús por escuchar todas estas palabras. ¿Cómo es posible que esto sea verdad? Los alguaciles y el tumulto golpearon a Jesús, lo escupieron. Así como dice Isaías 11, del versículo 2 al 4, cuando menciona que el Mesías iba a reconocer e iba a juzgar todas las cosas malas de las personas, aún incluso sin verlos. Por eso le pusieron una capucha en su cabeza y le golpeaban y le decían: profetiza. Estaban menospreciando al Hijo de Dios. ¿Qué pasaba por la mente de nuestro Dios, por la mente del Padre Celestial? Mis hermanos, estaba tomando tu lugar y estaba tomando mi lugar. ¿Qué pasó por la mente de todos ellos? ¿Qué pasó por la mente de sus discípulos? ¿Qué pasó por la mente de Pedro? ¿Por qué no se metió en medio de todas estas personas y sacó su espada para defender a Jesús? La verdad es que Jesús aún incluso tomó el lugar de Pedro. Romanos 5:12 nos recuerda que todos merecemos la muerte porque hemos menospreciado a Dios, nos hemos apartado del Señor, lo tenemos como poco, queremos a Dios y otras cosas porque no es suficiente. Entonces nosotros merecemos la muerte, nosotros somos reos de muerte.
Ese juicio debería de caer sobre nosotros por no creerle, por no deleitarnos en Él. Pero el Hijo de Dios tomó nuestro lugar. ¿Qué pasa en nuestro corazón con todas estas palabras? ¿Crees que Jesús es perfecto? ¿Crees que es el Cordero perfecto que agradó a Dios por siempre? ¿Crees que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios? Porque Jesús no solamente nos salva de la pena, de la sentencia, del pecado, de aquellas situaciones pasadas. No solamente nos salva de la presencia o la persistencia del pecado, que sabemos que el pecado está constantemente atacándonos, asediándonos, porque vive en este cuerpo de carne. Pero no solamente nos salvó de eso, sino que también nos salva del poder del pecado. O sea que hoy mismo el Señor nos salvará. El Señor hoy mismo mostrará su salvación, nos recordará su obra en nuestros corazones, porque esta es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros vivamos apegados a Cristo y su obra. Que el día de hoy nosotros podamos vencer el pecado. De menospreciar a Dios, de apartarnos del Señor, de tenerlo como poco, de desconfiar de Él. No luchemos en nuestras fuerzas para tratar de vencer el pecado. Y si quieren saber más de este tema, no se pierdan la próxima semana la predicación. Pero hoy quiero que abras tu corazón. Que abramos nuestro corazón a esta realidad. El Señor tomó nuestro lugar para lograr nuestra salvación, para lograr nuestra relación con el Padre Celestial, para que nosotros rompamos por completo con aquel reino de maldad y podamos vivir dentro de su reino, para que vivamos acorde a su reino. Atesora esto en tu corazón y deja que el Espíritu Santo obre con poder en tu vida. Amado Dios, en esta mañana estamos reconociendo lo que hizo Jesús por nosotros. No sé qué pasaba por tu mente cuando veías que lastimaban a tu hijo, que lo menospreciaban, que lo escupían, que se burlaban de él. No solamente esas personas, sino que sus discípulos no hicieron nada. Aquellos que eran sus amigos, aquellos que le prometieron fidelidad. Señor, ahí nos vemos nosotros. Perdónanos. Perdónanos porque a veces menospreciamos tu obra, porque no reconocemos que tú nos has dado salvación en Cristo. No solamente de nuestros pecados pasados, no solamente de la redención completa en el futuro, sino también de los pecados presentes. Perdónanos, Señor. Y danos esa oportunidad de reconocer que Cristo es suficiente, que ya no sigamos luchando y que estemos tratando de pagar tu perdón. Porque solamente es suficiente creer lo que Cristo hizo. Señor, te ruego porque eso sea algo real en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque nosotros no estemos tratando de justificarnos con nuestras actitudes y acciones para poder seguir pecando en otras cosas. Perdónanos, Señor, tú nos has librado porque tú quieres que nosotros tengamos esta relación contigo. Eres nuestro Padre, gracias a Cristo, gracias a su obra, gracias a todo lo que Él logró. Él es el Cordero perfecto. Señor, mi obediencia ni nada de lo que yo haga es perfecta delante de ti. Solamente Jesús es perfecto.
y es en su nombre que nos deleitamos, es en Él que creemos y es en Él que nosotros esperamos que tú nos ayudes y nos guardes en esta semana para vivir conforme a tu reino, conforme a las reglas que tú has establecido en tu reino. Te ruego por ellos, Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego porque esto se vuelva realidad en esta semana, que nosotros podamos luchar contra el pecado día a día, que nosotros podamos reconocer la grandeza de tu santidad y lo pecadores que nosotros somos, pero la hermosa obra y la persona de Cristo que nos une contigo por la eternidad. Porque es en Cristo que nosotros somos aceptados delante de ti, porque es en Cristo que nosotros podemos ver tu santidad y podemos ver nuestra bajeza y podemos ver tu amor en Cristo. Gracias por reconciliarnos, gracias por traernos a ti. Te alabamos y reconocemos todo esto en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos, por tomar este tiempo para reflexionar en la palabra de Dios, pero espero que durante la semana tú puedas seguir creciendo espiritualmente, reconociendo las verdades del Evangelio, reconociendo a Cristo en tu vida. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana en Cristo Jesús. Bendiciones.